Si eres amante de MotoGP o del motociclismo en general, es muy probable que te hayas hecho la pregunta, o que la hayas escuchado en algún caso, de por qué BMW no está en la parrilla de MotoGP. Es un gran fabricante, tiene una gran moto, lo demostró Toprak en Superbikes, ¿por qué no estaría en MotoGP si tan interesada está en abrir su abanico? Bueno, pues este año es muy posible que ya sepas que corro con una BMW S1000 RR de 2026 que compré gracias a los cracks de Greenblau, el mejor concesionario de BMW de toda España. Así está mal que lo diga yo, pero es que la verdad están en Santander. Si tienes que comprarte una BMW o cualquier BMW, yo te aconsejo que vayas a verles, pero lo importante es que gracias a ellos este año conseguí, que no es tan sencillo, la que yo tenía la sensación de que podía ser la mejor moto para el público abiertamente dicho. Y aunque suene un poco rocambolesco, tuve la sensación de que si conseguía correr un año con esta moto, podría entender un poquito mejor por qué precisamente BMW ha decidido no estar en MotoGP, porque sí, no es una broma, ¿eh? Fue el director de BMW quien le dijo a nuestro amigo Carmelo Ezpeleta: no voy a ir a tu parrilla, a pesar de la gran oferta. Y todo eso cuando se rumoreaba que era más que factible. Te explico el porqué. En 2027 llega la nueva normativa que ya conocerás. Además, Toprak, el piloto con el que quería llegar BMW, estaba todavía corriendo con la Superbikes de la marca alemana. Y por si fuera poco, los neumáticos que utilizan en el Mundial de Superbikes serían los mismos que llegarían a MotoGP. Así que BMW tenía unas cuantas cartas bajo la manga que tenían mucho sentido. Pero además, en 2027 se reiniciaban todos los contratos de todos los fabricantes y todos los equipos con MotoGP, con Dorna, para continuar hasta el siguiente contrato una vez más. Y cuando todo hacía parecer que sí que veríamos a BMW en MotoGP, como te he contado, el director le dijo a Carmelo Ezpeleta: de momento va a ser que no. Y la pregunta, después de todo lo que te voy a contar ahora, es si hay alguna oportunidad de que veamos a BMW en MotoGP, algo que yo me he dado cuenta este año va a ser muy difícil. Y ahora entenderás el porqué. Como te contaba, este año me compré una BMW S1000 RR de 2026 en Greenblau, BMW, Santander, con la intención de disfrutar, por supuesto, de aprender, de ver si la moto era tan buena como prometía desde fuera y, sobre todo, si con ello sacaba alguna respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo en este vídeo. Y te puedo contar que he hecho un rodaje de 1000 kilómetros en la calle, he hecho 2 entrenamientos con distintas preparaciones en distintos circuitos, he hecho un fin de semana entero de carreras, incluso en mojado, con lluvia, con seco y con todo. Y hoy tengo más respuestas de las que te puedas imaginar. Por supuesto, como ya sabrás, este para mí es el contenido más especial que hago, porque es de donde nació la idea de correr, es de donde nació la idea de acabar un día, muchos años más tarde, sorteando una moto para todos mis suscriptores. Y efectivamente, este año cumplo un sueño diciendo que una de las mejores motos del mundo la voy a sortear entre todos los suscriptores que quieran participar. Este año, como los últimos, no hay diferencia. A pesar de que sea una moto espectacular, no por ello no la voy a sortear. Sí, amigo, tú hoy te puedes llevar una BMW S1000 RR de 2026, que es la moto con la que estoy corriendo. Al final de esta temporada ya sabes que la sortearé entre todos los que quieran participar en una fiesta espectacular, un evento que será privado, solamente de acceso a los participantes, por supuesto, y que tendrá de todo. Nos pasaremos un buen rato hablando, disfrutando, comiendo, bebiendo, con regalos, sorteos y como colofón final, por supuesto, el sorteo de una moto de más de 30.000 euros con la preparación que va a llevar encima al final de todo. Vamos, lo que para mí simboliza esta comunidad, una fiesta espectacular entre todos los moteros y apasionados que encima, como dato salvaje, alguien se llevará a casa una moto de 30.000 euros que podría ser tú. Para participar, lo único que tienes que hacer es comprar un billete con el link que tienes en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado, atento, con un 20% de descuento que se dice pronto. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Este contenido es al que va dedicado precisamente los participantes del sorteo. Por eso te hago un descuento ultra especial y grandísimo para que puedas aprovecharlo solo durante las próximas 24 horas. Así que, como digo, si quieres participar, lo único que tienes que hacer es ir al link que tienes en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado, y comprar los billetes que tú quieras. Cada billete es una entrada, así que si quieres venir con algún amigo o lo que sea, puedes traerte a todos los amigos que tú quieras que hayas comprado entradas para ellos. Cada una de esas tiene un número, o sea que si no quieres venir, no importa, sigues participando en el sorteo de la moto, que quede bien claro. Te llamaremos por teléfono si no estás presente, tranquilo, porque son los números que hay en el billete, que solo te pertenecerán a ti, los que entran en el sorteo de la moto. Así que tanto si vienes como si no vienes, sigues participando en el sorteo. Luego te llamaremos para que vengas a buscar la moto y tranquilo, la moto se sortea completamente transferida, sin cargas ni nada, para que nadie a quien le haya tocado tenga que pagar absolutamente nada, con todo el material de serie, matriculada de calle, con todo lo de circuito, todo una bomba. Y como digo, ahora al mejor precio posible, con un 20% de descuento. Aprovéchalo ahí abajo, que solo durará 24 horas, te lo aviso. Los billetes te llegarán al WhatsApp en los próximos días, no te preocupes, así que acuérdate de dejar tu número también en el formulario de compra. Y ya sabes que nos vemos en la fiesta a final de temporada, que vamos a montar un fiestón con un sorteo espectacular de una BMW S1000 RR de 2026. Para entender cuándo descubrí que esta moto era especial, hay que irse a 2 puntos. 1, mi personal experiencia como piloto amateur, y 2, lo que puedo ver en las carreras profesionales. En 2023, BMW sacó en su S1000 RR un sistema bastante interesante, con un sensor de deriva que hacía que el control de tracción de la moto fuera más espectacular de lo habitual. Esto la convertía en una moto ultra capaz, pero sobre todo por cómo estaba todo integrado.
basado en la moto, que ahora hablaremos de eso. Sin embargo, y como a muchos de vosotros os gusta en cuanto a historia, es posible que hayáis oído algo, pero aún no acabéis de localizarlo, y yo os lo voy a intentar traducir. En 2025, cuando iba a empezar la segunda temporada de Toprak Razgatlioglu en Superbikes con BMW, a las puertas de empezar, la FIM y Dorna le dieron un portazo terrible en la cara a BMW, porque rechazaron el chasis que iban a utilizar en aquel 2025. Esto se debía a lo siguiente: en 2024 todavía BMW no tenía grandes resultados, así que se les permitía algunas que otras concesiones, entre ellas la de utilizar un chasis derivado del chasis de serie de la M1000RR, pero no el mismo idéntico, a diferencia de los otros fabricantes. Una vez ganaron el campeonato del mundo, nadie dijo nada. Sin embargo, cuando se enteraron todos los otros fabricantes de que BMW había hecho una jugada muy astuta y muy inteligente donde había evolucionado el chasis que iba a colocar en la M1000RR de 2025 para que así pudieran revolucionar una vez más el chasis que utilizarían en Superbikes, que no era el mismo, pero que venía derivado de ese chasis y que con la interpretación del reglamento en la mano, como son motos derivadas de serie, se debía de permitir, de repente Dorna y el Tito Caramels dijo no, una vez más. Aquí puedes llegar a una conclusión muy interesante. Es muy probable que, por supuesto, Dorna y todo el que esté en Dorna está interesadísimo en que vengan cuantos más fabricantes mejor, que nadie se engañe. Y BMW estuvo en conversaciones para intentar entrar en MotoGP. En el momento en el que no le salieron las cuentas, no salió rentable, no salió interesante, no es suficiente valor comercial, encontrarse con marcas como Aprilia que sobreviven gracias al grupo Piaggio, porque en cuanto a pesar de los grandes resultados que hacen, no tienen casi ni patrocinadores, y todo debido, por supuesto, a la política de MotoGP y de Dorna, de todo encerrado, todo para ellos, las emisiones en privado en la gran mayoría de países y por tanto la caída drástica de la audiencia, hace que las fabricantes digan, pues a mí no me interesa que me vean 4 pelagatos, si no es para llegar masivamente a la gente, porque al final los que ganáis dinero sois los que reciben una suscripción mensual por ver las motos y luego por otro lado los que recibís un canon altísimo para vender los derechos de imagen, pero el gran perjudicado son todos los demás, los fabricantes, los sponsors, que no reciben nada de ningún lado y encima muchísima menos audiencia. Así que en el momento en el que BMW dijo no, adivina lo que pasó, le cerraron la puerta y le dijeron, bueno, pues tú ahora tampoco vas a poder utilizar este chasis porque he decidido ahora que las concesiones ya no las tienes. Es muy posible que a este momento te hayas dado cuenta tú solo y hayas dicho, ya bueno, pero es normal, hombre, si en 2024 ganaron el título, lógico, ¿no? Que las concesiones no estén permitidas. Bueno, te voy a explicar una pequeña cosita que te va a hacer replantearte esta pregunta. En Superbikes, todas las motos son diferentes. Desde ya hace muchísimo tiempo, cuando se iniciaron marcas bicilíndricas como por ejemplo Ducati, se les permitió, al descubrir que obviamente tenían una diferencia de potencia muy grande, tener mayor cilindrada para igualar las cosas. Por ejemplo, de ahí nacieron las famosas Ducati 999, 996 en aquella era, que eran prácticamente de 1000 centímetros cúbicos mientras luchaban contra motos de 750 centímetros cúbicos y 4 cilindros. Cuando Honda se dio cuenta de que realmente estaban en clara desventaja, pasó a hacer motos espectaculares como la SP1, SP2, motos bicilíndricas de 1000 centímetros cúbicos. Por eso son cosas que ahora ya no se ven, porque en ese momento entonces fue cuando el reglamento tuvo que volver a cambiar. Se podía optar hasta 1000 centímetros cúbicos y, si era bicilíndrica, hasta 1200 centímetros cúbicos. Obviamente todas estas cosas van evolucionando y con la evolución se encuentra un camino que es claramente más favorable que otro. Y quiero que estés muy atento a lo que acabo de decir, porque después entenderás que esa es la explicación por la que BMW no llegó a MotoGP y probablemente no llegará si no hay un cambio, pero te sigo contando paso a paso. Con el tiempo, las bicilíndricas acabaron desapareciendo porque llegaron a un nivel de complejidad tan alto y con motores tan caros y costosos que ya no se les podía sacar un solo caballo más para igualar las cosas con las tetracilíndricas, mientras que nuevos materiales, nuevas aleaciones y demás habían hecho que los propios tetracilíndricos ya ni siquiera eran más pesados que los bicilíndricos. Por tanto, una moto bicilíndrica casi no tenía ni sentido. De ahí, Ducati abandonó el bicilíndrico para pasar al tetracilíndrico y además cogió la idea de todo lo que sé de MotoGP, lo traigo aquí. Y viendo que la Aprilia funcionaba tan bien con el V4, que habían traído también revolucionariamente cuando decidieron abandonar el V2, hicieron lo mismo. Bueno, pues como existe una disparidad tal de motos, motores, estilos de motos y todo eso, la reglamentación se va adaptando para intentar hacer un campeonato lo más justo posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero de todo es adaptar el límite de revoluciones a cada condición. Y aunque recientemente y sobre todo después de que Jonathan Rea dejó Kawasaki, ya no se ha vuelto a ver a Kawasaki muy triunfadora, pero después de tantos años siéndolo, fueron unos de los mayores limitados de todos, a pesar de tener el motor con menos potencia prácticamente. Pero lo que importa de esto es entender que cada fabricante tiene un límite diferente y que puedes adivinar quién es el que tiene el mayor límite de revoluciones posible. Efectivamente, Ducati. Y esto no es cualquier cosa, porque Ducati es el motor que más exprime
exprime por tener un motor desmodrómico, el único motor desmodrómico de la parrilla, por tanto que más potencia saca a más revoluciones, es muy importante que le quiten las menos revoluciones posibles. Y ojo, porque tiene 16.100 revoluciones de tope, que se dice pronto, mientras que Kawasaki tiene 1000 menos, es muchísimo, sobre todo cuando además es un motor muchísimo menos potente. Lo que te intento explicar con esto es que aunque puedas creer que las superconcesiones es lógico que se quiten, como cuando después de que BMW ganara el título, después de todos los años en los que Álvaro Bautista arrasó con esa Ducati, nadie le bajó las revoluciones. Por tanto, que le retiraran la homologación del chasis, que además era nuevo y habían puesto en la calle y con el que habían hecho todas las pruebas, y no lo hicieran meses antes, sino días antes de empezar el Mundial, te dice que ahí detrás había algo más. Así que, como te contaba, y recupero desde atrás otra vez, ese fue el punto en el que me di cuenta de que BMW hacía motos espectaculares. Con todo mal, desordenado y fuera de su sitio, Toprak fue capaz de volver a llevarse el título de 2025 de una forma increíble, a pesar de tener que sufrir muchos problemas en las primeras carreras, teniendo que rehacer una base que no existía por culpa de esta jugada que le había hecho Dorna y MotoGP a Superbikes por no querer aceptar la entrada en 2027. Y ahora, con todo esto, entenderás que todo esto yo lo tenía dentro y quería experimentarlo en primera persona, porque si hay una frase que te he dicho muchas veces es que a mí no me gusta que me lo cuenten, sino que prefiero vivirlo y aprenderlo por mí mismo. Así que ni corto ni perezoso, cuando tuve la oportunidad gracias a Greenblau, me compré esta BMW S1000 RR de 2026 y lo primero que sentí es que la moto era espectacular. Espectacularmente no espectacular. Me explico. Era una moto tan sencilla que no parecía una moto tan cara. No lo entendía. No parecía una moto que corriera de una forma extravagante. No hacía sonidos ultra extravagantes de MotoGP, pero todo cambió cuando llegué a la primera rotonda a la que llegué cuando estaba haciendo el rodaje. No, es una broma. Es el... ¡Olo! ¡Olo! Es la primera vez que toco el freno y casi me mato. Y recordé el por qué me decía la gente cómo frena esta moto. Esta moto está montada para que sea una moto de carreras en la calle, pero esta es una moto de carreras de verdad y te voy a explicar el por qué. Todo está hecho a imagen y semejanza de cómo lo ha creado BMW para esta moto. No se han adaptado piezas, no se han aprovechado piezas, se han creado. Es prácticamente la única moto, por ejemplo, que lleva los semimanillares enganchados a las tijas. Pero lo más interesante es que es la moto que lleva unas pinzas que pone BMW. Y tú puedes pensar, vaya birria es eso, ¿no? Porque claro, aquí si no vemos Brembo y colores dorados y cosas así, parece que no son ninguna maravilla y nada más lejos de la realidad. Porque el hecho de que BMW se aliara con Nissin para crear estas pinzas no es cualquier cosa. Se hicieron sobre la base de esta moto. Es decir, con estas suspensiones, con este chasis, con todo lo que flexa o no flexa, y consiguieron construir unas pinzas formidables. El conjunto se ha construido para el conjunto. No han cogido piezas de otras partes y demás. Y esto se nota muchísimo cómo frena la moto. Pero el rodaje, todos sabemos que es el rodaje, así que pasemos rápido esa fase. Después de hacer ese rodaje de 1000 kilómetros aburridísimos, en los que hice lo que pude, pero ya destaqué que la posición era fantástica comparado a las de otras motos, y sobre todo la agilidad sobre la que te podías mover encima de la moto es una cosa que me sorprendió muy gratamente. Y como tuve muchos problemas, pero el tiempo se me echaba encima, decidí que había que rodar. Y sin ninguna pieza absolutamente, y así completamente aposta hecho, para poder traerte precisamente el feedback que te voy a traer hoy, porque todo lo que hago muchas veces yo son experimentos para poder hablarte a ti con claridad. ¿Por qué? Porque pienso en que hay mucha gente que se va a comprar esa moto para usarla de vez en cuando en circuito, pero casi siempre en la calle. Y esa persona va a ir con las luces al circuito. Es lo que hay. Yo también he pasado por esa fase y simplemente además es gente que o porque no puede económicamente o porque no quiere, porque no es su ultra pasión el circuito, va a tener que utilizar la moto como si estuviera en la calle pero en un circuito. Y quise probarlo para entender si esta moto funcionaba o no. Bueno, el resultado, y además lo digo así de abiertamente mientras lo estás viendo tú mismo, fue un 1.46 en la primera tanda en Cheste. Después de 7 meses sin subirme a una moto en un circuito, siendo la primera vez que me subía a esta moto en el circuito, y me encontré con una moto que todo funciona a la perfección y sencillez. Pero la paradoja de esta moto estuvo para mí en 2 puntos. El primero fue en que sentí una moto tan poco potente en bajos y en medios prácticamente que la hacían parecer con menos alma. Porque sí, si estás pensando que voy a decir todas las cosas maravillosas del mundo porque BMW me paga como hacen los haters ahí en los comentarios, pues te equivocas. Pero te voy a contar la verdad. Inicialmente, y sobre todo teniendo en cuenta de las motos de las que vengo en los últimos 5 años, eran motos con muchísima personalidad. Y la BMW se siente un poco con menos personalidad. ¿Es eso algo malo? En absoluto. Es simplemente una forma de transmitir el carácter. Pero sobre todo, te voy a decir una cosa, lo que hace es fácil el trabajo que ya de por sí es muy difícil. Así que la primera conclusión a la que llegué es, esta moto es muy fácil para divertirse. Y eso mola mucho. Vas muy rápido, con mucha seguridad. Vas muy rápido sin tener que estar ultra en forma, porque no te agota como te agotan otras motos.
Dios mío, qué moto. Nunca me había molado tanto una moto en las primeras sensaciones. Todo de serie. Qué bien lo hace esta moto. 6 meses sin dar una vuelta a circuitos y la moto va así. Brillante. Recién sacada del horno, ¿no? Literal. Recién sacada del horno. 800 kilómetros. Pero tal cual. El rodaje y la traje. Primera vuelta que he dado ahora mismo sin rodaje, o sea, imagínate. Está bien, ¿no? Increíble, tío. La moto en la que más cómodo me he sentido nunca, tío. Una pasada, de verdad. Como digo al principio, parece que la moto no tiene tanta chicha debajo y en medios. Te obliga a ir un poquito alto, es cierto, o sobre todo a intentarlo. Pero luego, a las pruebas me remito, cómo coge velocidad es un auténtico espectáculo. Y como te decía una vez más, el conjunto de las suspensiones con el freno son una maravilla, pero no solo por cómo frena, sino por cómo se mueve la moto. Es la moto que además más rápido he sentido que puedo hacer que se mueva como y cuando yo quiero, sobre todo en las fases en las que ya no tienes ni el freno ni el gas, que son las más importantes, porque ahí la moto es un poco independiente y autónoma. Pero es justo ahí donde está el tiempo. Y mientras que el motor no se siente que sea nada especial, luego corre como un avión, la caja de cambios es rapidísima y finísima, a pesar de que tiene el modo de seguridad que es un poquito delicado, porque a mí me gusta cambiar a capón como un burro, como se hace en todas las carreras prácticamente, y con BMW, al menos de serie, eso no te lo permite tanto. Pero como te decía, en Cheste fui capaz de hacer 1.46 que no mejoré, no por nada, sino porque no quería apretar demasiado con los faros y demás, porque una caidita, un arrastrón son miles de euros, obviamente, pero también porque me di cuenta de que necesitaba un poquito más de soporte en la suspensión, había que endurecer para cómo venía la situación en el primer momento, y no quería tocar nada sabiendo que después vendrían las modificaciones, que por ejemplo solamente ya el hecho de cambiar estriberas y los carenados, por tanto el asiento, te cambian el reparto de tu propia posición en la moto y con ello el reparto de pesos de la moto. Así que a lo mejor lo que antes necesitabas en dureza, luego va en otra dirección. Que por supuesto, como ya te imaginarás, la mejor pretemporada del mundo o las mejores rodadas siempre se hacen con Racing 100, que son el mejor organizador de toda España y que está creciendo a un nivel impresionante, ofreciéndonos nuevos servicios que en España hasta ahora no se habían visto. Pero te seguiré contando más de eso. Sin embargo, ya que estoy, aprovecho para decirte que el próximo día que estaré rodando será el fin de semana del 23, 24 y lunes 25 de mayo en Cheste con Racing 100, así que si te quieres apuntar, ya sabes que tienes por ahí abajo su propia web para que lo aproveches, y si utilizas el código IRONFRAN te llevarás un buen descuentito que no viene nada mal, y ya que estamos, nos veremos por ahí rodando con la Shark Mander. La preparación de la moto, aunque ya os lo iré contando y enseñando más adelante cuando vayamos especificando más piezas, la ha llevado a cabo también Racing 100 Service, que no es lo mismo que Racing 100, pero se parece mucho porque, aunque vienen de lo mismo, son diferentes. Como te decía, el nuevo taller más espectacular de Madrid es Racing 100 Service, así que ahora, tranquilo, puedes ir a rodar con Racing 100 y si rompes la moto, te la llevan ellos y te la arreglan ellos. Esto es la bomba. Y por supuesto, yo a Adri de Racing 100 Service y a José les iba a encomendar la misión de que pusieran a punto esta moto con la que este año tenemos que disfrutar. Así que te voy contando cómo ha ido de momento la preparación que me han hecho mis amigos de Racing 100 Service. Sin embargo, la sorpresa me la llevo cuando empiezo a probar esa parte importante de la que hablábamos que introdujo BMW en 2023, la electrónica. Y empiezo a bajar el control de tracción porque noto cómo me está cortando. Y cuando llegas a ciertos niveles es imposible completamente hacer buenos resultados si la moto no desliza mínimamente para poder girar rápido. Por supuesto, todo esto lo estaba haciendo con la única modificación que sobre todo sí que te aconsejo si vas a ir a circuito, que son los slicks de Bridgestone, los V02. ¿Por qué los V02? Muy sencillo, porque eran los neumáticos que mejor conozco, llevo muchos años ya ahora con ellos y enseguida sé cuándo van a deslizar y cuándo no, te lo están diciendo. Además son muy honestos, muy frontales y por supuesto encima son los más económicos, por tanto los que mejor le encajarían a una persona que tiene que ir con la moto completamente de calle a un circuito. Si por el contrario, que esto sería seguramente lo más interesante, tú eres este tipo de persona, los nuevos RS12 son lo mejor para ti porque son unos neumáticos completamente legales y homologados para la calle, pero con prácticamente el mismo tarado, grip y potencial que unos V02, solo que estos están rayados para por si llueve en la calle o pasa cualquier cosa. Así no tienes ni siquiera que cambiar de neumáticos, puedes ir con la moto montado hasta el circuito y puedes salir de ahí porque no hacen
hacen falta ni siquiera calentadores. De hecho, si me lo pedís muchísimo, intentaré conseguir un juego para hacer una prueba en circuito y que veamos a ver hasta dónde soy capaz de conseguir los tiempos con esos neumáticos. Sin embargo, como te decía, ya están a la venta los nuevos V03, que son auténtica dinamita, pero habría sido un error ponerlos en el primer día para poder entender cómo se comportaba la moto, porque no los conozco. Así que, sin embargo, con los que sí que conozco ya, toda la información me la iba a transmitir mucho mejor. La prueba de los V03 los dejamos para el próximo vídeo, no te preocupes. No te olvides de suscribirte para no perdértela, ya sabes, y activa la campanita para que te llegue la notificación, que si no ya sabemos que no te llegará. Mi sorpresa vino cuando entonces me ayudó a entender por qué Toprak fue capaz de ganar la temporada pasada. Al bajar el control de tracción me encontré con una moto que comunicaba de una forma impresionante, cuando incluso al principio me estaba pareciendo que tenía mucha menos personalidad o carácter que los famosos V4 con los que he estado pilotando los últimos años. Empecé entonces a entender que tenía una personalidad diferente, discreta inicialmente, pero igualmente súper comunicadora, o incluso más. Los motores V4 y por cómo se disponen son ruidosos, vibran y a veces hasta hace que sea complicado el entender esa transmisión de la información, además de la cantidad de calor porque tienes parte del motor justo debajo de las piernas. En esta moto entendí que el control de tracción no es solo para locos, que muchos pensamos, bueno, es que lo quita o lo baja porque está muy loco o cree que tal, sino es para que te diga exactamente realmente cuánto quieres que deslice la moto para tomar la curva adecuada. Y así fui bajando y en solo una tanda, con 5 vueltas dadas prácticamente, fue como conseguí hacer ese 46 con luces, que como digo, no quise forzar más porque la moto todavía estaba un poquito blanda para poder pegar frenadas importantes. Pero ahí viene el otro punto interesante, las suspensiones de esta moto, que son unas suspensiones súper sencillas e inteligentes. La precarga se ajusta solo en una botella, luego los hidráulicos cada uno en una, el rebote y la compresión, pero a diferencia de las demás, estas están marcadas, es decir, tienen un numerito que te indican dónde está la marca. Qué idea tan absurda y sencilla, pero que funciona tan bien. Además, tienen un nivel de regulación más limitado que otras para que no te pierdas. Así que cada clic cuenta y bastante. Y el hecho de ver cómo todo esto se transforma en pilotaje es una cosa que me impresionó. Así que así llegué al segundo día de pruebas en Motorland, con la moto, con los carenados y un escape espectacular, línea completa, y aquí viene uno de los puntos que te tengo que contar. ¿Por qué he montado esta línea Dominator? Bueno, en primer lugar es la línea completa, que viene semicatalizada. Tiene ese pequeño catalizador que todos pensamos, ¡buah, qué asco! Sí, mejor sin catalizar, más duros, más chulos, además es para circuito. Pero es que en los circuitos ahora ya están empezando a poner restricciones de sonido en casi todos. Así que no suena tan bestia como otros, pero no hace falta. Suena preciosa como una melodía y suena fuerte igualmente, te lo aseguro. Pero lo más importante es que gracias a ese pequeño catalizador tiene el hueco perfecto para las 4, he dicho 4, no me he equivocado, sonda lambda que tiene esta moto. Si coges un escape que no los tenga, empiezan a dar problemas. Sí, existen emuladores, pero acaban fallando, y cuando fallan pueden fastidiarte por cuestiones electrónicas un fin de semana entero. Así que yo elegí este precisamente por eso. Es probablemente el que mejor precio tiene, con una línea completa, ahorras más de 10 kilos, es una barbaridad, porque a pesar de estar semicatalizado, no llega ni a 5 kilos la línea completa, como lo oyes. Igualmente montas las sondas landas, no tienes ningún problema, y esto funciona como si fuera de serie, y eso no lo pueden decir muchos escapes. Además de que, como digo, sueltas llamaradas, sueltas flamantes chispazas y suena como los dioses. Así que sí, es el escape acertado probablemente. Con estos carenados, y como ya te advertí, sí que me encontré con una moto que se movía un poquito más al ataque, más agresiva. Y eso se nota en que cargas más peso delante y por tanto las frenadas se hacen un poquito más duras, así que ya sí que sí, es imposible pilotarla rápido si no empiezas a endurecer las cosas. Sobre todo, teniendo en cuenta que esto lo probé en Motorland, que es un circuito de frenadas salvajes donde las haya, con bajadas importantes. Y ahí todo es otra película. Pero una vez más,
más, me volví a encontrar con que solo tuve que apretar un poquito las suspensiones y ya estaba volviendo a ser competitivo, rodando entre 2.7 y 2.8 todas las vueltas. Y todo esto volviendo a ver que habría que seguir apretando un poco y probando otras cosas que ya no quise volver a forzar una vez más, porque este año no hay carrera en Motorland, así que no valía la pena sacar un tiempazo. Pero que en tan poco tiempo haya sido tan competitivo me dejó muy claro una respuesta. Sí, la BMW S1000RR es probablemente la mejor moto para el piloto amateur, tal y como están las cosas ahora mismo, completamente de serie. Si ya empiezas a tocar otras cosas, es otra película. Si buscas otro tipo de alicientes como el sonido de un V4 y demás, pues quizás no. Pero si buscas divertirte y ser rápido, es impresionante. Y entonces entendí que BMW se había pasado el videojuego de los 4 cilindros en línea de la forma más absurda posible, sin inventar cigüeñales crossplane como el de Yamaha, ni un montón de invenciones como el de Honda, ni un larguísimo etcétera, como el de Kawasaki, donde nada lo hace perfecto, pero todo lo hace bien. Y la prueba más clara es que a pesar de todo lo que ha pasado, y que posiblemente Toprak se ha llevado 2 títulos, el primero con el chasis especial, el segundo con el chasis completamente de serie, y que ahora todos pensaríamos, bueno, pero es que era Toprak, llega un tío como Oliveira, que no había probado nunca estos neumáticos, y ya lleva 2 podiums, y puede ir a por más perfectamente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Probablemente, aunque tú ves la BMW como una moto grande y gorda por los alerones, las formas, es la moto más ágil, casi te diría, que yo he probado nunca. Se mueve de una forma espectacular y tiene una combinación entre ligereza, agilidad y estabilidad que yo no he visto en muchos sitios, ¿eh? Cuando se dieron cuenta en BMW que Yamaha había decidido tirar por tierra el trabajo de toda una vida para irse al motor en V, porque si no, no ganarían nunca, ahí es cuando BMW le dijo a Dorna, ese no es nuestro sitio. Quizás lo será en 2027, esperaremos a ver qué hacen los demás fabricantes para entenderlo. Pero entonces entendieron que por los neumáticos que se utilizaban en MotoGP, como por la combinación de todo el resto de marcas, el arma más potente, que es lo que había construido BMW en esa S1000RR, no funcionaría nunca en MotoGP. Así que ir a gastar dinero y a tirarlo absurdamente, cuando encima ya tienen una moto buena, para acabar generando todo lo contrario. El efecto de que a nivel de marketing, si están los últimos todos los días, quedarán como una moto mala prácticamente, a un coste mucho más elevado que el del Mundial de Superbikes. Y encima, para llegar a una audiencia súper reducida por cómo están la filosofía y las políticas de MotoGP, es lo que hizo que BMW dijera, ¿dónde estamos? Estamos bien. Y a pesar de que algunas cosas puedan ser claras, el hecho de estar pilotando ahora una S1000RR de 2026 me ha ayudado a comprenderlo a un nuevo nivel. Una S1000RR que, por otro lado, como ya sabrás, estoy sorteando entre todos mis suscriptores. Así que si quieres participar, aprovecha ahora que solo durante las próximas 24 horas habrá un 20% de descuento para que compres todos los billetes que tú quieras hasta que se acaben, porque son limitados y ya quedan poquitos. Con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, te llevarás este pepino de moto, del cual la próxima semana intentaré seguir contándote más cosas como he prometido y cómo fue la carrera de este fin de semana de carreras. Para no perdértelo, solo tienes que suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.